Eterno Padre, esta linda mañana, Señor, estamos agradecidos por tus bendiciones y tus misericordias. Queremos esta hora entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente y poder imbuirnos en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra que tanto necesitamos en nuestros corazones. Queremos en esta hora, Señor, que el hombre desaparezca y solo Jesucristo pueda ser exaltado. Porque tu palabra nos enseña que si el hombre es ocultado y Jesucristo es levantado, a todos atraería hacia Él. De manera que toda la gloria y la honra sean dadas a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre poderoso oramos. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Los pronósticos no nos favorecen, ¿verdad? Pero creemos que no va a llover. No llovió. Lo que se supone que iba a comenzar a las 8 se ha extendido hasta esta hora y por la gracia de Dios estamos bien. Amén. De manera que sí va a llover, va a haber una lluvia, pero no va a ser de agua, más bien va a ser del Espíritu Santo. Amén. Y está dispuesto a todo corazón que le recibe con amor y esté dispuesto a recibirlo. Amén. De manera que si tú esta mañana estás aquí dispuesto a recibir el poder y la unción del Espíritu Santo, sin duda alguna lo recibirás. Porque Dios escucha los corazones sinceros. Dios escucha los corazones que se abren con sinceridad para recibir su palabra y ser transformados con su poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Saben, quiero tomar unos minutos, hermanos, porque antes de comenzar, agradecer a Dios por esta linda oportunidad que nos da de poder estar en la naturaleza, de poder compartir con ustedes y más allá de eso, poder abrir la palabra del Señor y mirar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida hoy. Probablemente tú hayas venido aquí tratando de encontrarte más con Dios, tratando de despejar tu mente de las tantas cosas que nos aquejan en la ciudad. Y hoy día queremos tomar un momento para reflexionar, hacer un estudio retrospectivo de nuestra vida, no tan solo nuestra vida material, más allá nuestra vida física, cómo estoy con Dios. Y a través del poder de la naturaleza, que es el segundo libro que Dios nos ha dejado, probablemente Dios tenga un mensaje para mí esta mañana. Y sin duda alguna lo tiene. Probablemente tú hayas venido aquí porque te invitaron, probablemente porque no querías venir, pero a la última hora pues ya voy, no tengo nada que hacer. Bueno, es un requisito que tengo que cumplir en este caso del pastor, ¿verdad? De los guías mayores. Pero yo quiero decirte en el nombre de Dios que nada es casualidad. Amén. Probablemente hayas viajado de mucha distancia, hayas pasado muchas noches sin dormir, hayas dejado en tu país algún problema que te pueda quejar y que no te pueda dejar tranquilo aquí, ¿verdad? Y yo quiero decir que nada pasa por casualidad. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Y yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el relato bíblico que es en Marcos capítulo 10, el verso 46 en adelante. Y voy a leer todo el relato esta mañana. Vamos a sacar 3 lecciones importantes para nuestra vida hoy. Y cómo estas 3 lecciones pueden ayudarnos a seguir creciendo en la gracia maravillosa de Jesús. Vamos incluso a tomar alguna historia del pasado antes de lo que se narra en el libro de Marcos, ¿verdad? Vamos a tomar una historia porque esa historia nos va a ayudar a nosotros a poder tener también lecciones importantes y mirar cuán poderoso es Dios, que nada pasa por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto creen eso? Amén. Dios la tiene, hermanos. De manera que si hoy día tú estás pasando por una circunstancia difícil, yo quiero decirte en el nombre del Señor que Dios tiene el control. Amén. De manera que si hoy tú estás sufriendo por algo, Dios tiene el control. A veces nosotros miramos así un fondo sin salida, pero es allí en medio de la oscuridad que la luz de Jesucristo irradia nuestros corazones y trae esperanza. Marcos capítulo 10 comienza narrando la historia del verso 46 en adelante, que entonces vinieron a Jericó, hablando de Jesús y sus discípulos,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bernabé, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, qué tremenda historia. Yo no sé si ustedes pueden sentir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esta historia, pero esta historia es poderosa. Está cargada de muchas lecciones. Vamos a sacar solo algunas. Pero en primera instancia, entrando un poco en contexto, Jesús acababa de decirle a los discípulos, comenzando el relato del capítulo 10, empezó a revelarle a los discípulos: mira, me es necesario ir a Jerusalén. En Jerusalén voy a ser entregado por los líderes, por los sacerdotes, me van a aborrecer, me van a escupir, me van a maltratar. Y entonces dice que él entró a Jerusalén, salió de Jerusalén, pero antes de que sucediera lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar con él, lo que iba a sufrir por cada uno de nosotros, dijo: antes de que yo muera en la cruz, tengo que ir a Jericó. Y el relato bíblico del capítulo 10 dice que él se agarró con sus discípulos y fue a Jericó. Y si nosotros nos dimos cuenta, en el versículo 46, el autor de Marcos, del Evangelio de Marcos, o sea, Marcos, dice como que pareciera que fue una una visita a Jericó de entrada por salida, dicen, ¿no? Llegué y me fui. No sabemos realmente qué tantas cosas en este lapso, cuánto tiempo estuvo, no sabemos, el relato bíblico no lo expresa. El relato que lo repite Mateo en el capítulo 20 tampoco nos dice cuánto tiempo. También Lucas narra la historia en Lucas 18, tampoco nos dice. Sin embargo, Marcos añade un elemento que ni Mateo ni Lucas nos enseña. Y por ejemplo, Mateo nos dice que eran 2 ciegos en el capítulo 20. Lucas nos dice que era 1, igual que Marcos. Pero lo que añade el autor de Marcos es el nombre de uno de estos ciegos. Y es maravilloso. Porque saben, hermanos, el nombre de Bartimeo, incluso el padre, hijo de quién? Dice hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y aquí hay un mensaje maravilloso. Dios conoce quién eres. Dios sabe quiénes son tus padres, de dónde vienes, las circunstancias que has vivido, quizás los traumas que te aquejan, que te atormentan. Dios conoce todo. Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto a trabajar, no importa con el pasado de tu vida. Dios está dispuesto a restaurarlo para honra y gloria de su nombre. No hay nada imposible para Él. Ahora, pero más allá de eso, dice el versículo 46, nos enseña, y comienza de la siguiente manera, porque es maravilloso, donde dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, yo quiero parar y meditar un poquito en el verso 46.
Allí el autor de Marcos comienza a narrar la historia. Dice que Jesús, después de estar en Jerusalén, ¿verdad? Fue a Jericó. Jericó está como al noreste de Jerusalén. Y entonces dijo, bueno, antes que yo parta, muera en la cruz del Calvario, me es necesario ir a Jericó, porque hay una elección importante que tiene que llegar hasta mis hijos, hasta el tiempo del fin. Y aquí está narrada la historia de Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Jesús quiso dejarnos esa historia a nosotros? Sin duda alguna, porque esta historia puede cambiar nuestra vida y puede cambiar nuestro corazón. ¿Hay alguien esta mañana aquí que se sienta ciego? Quizás no físicamente, pero espiritualmente. Hay algunos ciegos conscientes, hay otros ciegos inconscientes, ¿verdad? Bartimeo era un ciego consciente. Sabía que él era ciego. Sabía que no podía mirar. Conocía que solamente una persona podía resolver el problema que él tenía. Ni los médicos, ni los científicos, ni el gran conocimiento que pudiese adquirir, nada. Solo una persona podía restaurar su vida. Y era la persona maravillosa de Jesús. Bartimeo sabía, pero decía, ¿cómo encuentro a Jesús? Soy ciego. Si Jesús dicen que está en un lado, ¿cómo yo voy? No puedo mirar. O sea que, de manera que Bartimeo era un ciego consciente, sabía que estaba ciego. Sin embargo, a lo largo de la experiencia de Jesús, Jesús narra y exhorta a muchos líderes que se hacían ser muy buenos como dicen, de vista 20-20, pero realmente no veían nada. Estos líderes, Jesús les dijo, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. De manera que estos ciegos son ciegos inconscientes. No miran. Es más, se creen que ven, pero no ven. Piensan que saben, pero no saben. Piensan que lo tienen todo, pero no tienen nada. Estos son los otros ciegos, inconscientes. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y decir, Jesús iba a Jericó. Cuando Jesús iba a Jericó, es importante que el relato bíblico añade el nombre de Jericó. ¿Por qué? ¿Por qué no omitir la ciudad? Jesús fue a un lugar y sanó a un ciego, si lo más relevante era el ciego. Porque Jericó tenía un plan allí. ¿Cuál era el plan? Jericó nos recuerda una historia de hace muchos años atrás, antes que Jesús se introdujera a Jericó. El pueblo de Israel estaba saliendo de las manos del liderazgo de Moisés y ahora, gracias hermano, gracias. Y ahora, hermanos, estaba entrando en el liderazgo, la transición, el liderazgo a través de ¿quién? ¿Se recuerdan? De Josué, ¿verdad? Josué era el líder y Josué dijo, bueno, el primer desafío que voy a tener liderando este pueblo es que una ciudad que está allí. ¿Y era la ciudad de qué? La ciudad de Jericó. Pero lo más maravilloso de la historia de Marcos, que nos recuerda la ciudad de Jericó, son las cosas que sucedieron en ese lugar. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios por 6 días le dio una vuelta, ¿verdad? Una vuelta cada día. Y de repente el pueblo gritó y sonaron las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Los niños saben muy bien esa historia. Ahora, ¿en qué mente cabe? Yo no sé, pero hoy día han creado muchas armas muy sofisticadas, capaces de destruir, hacer grandes daños. Pero unas trompetas. Que haga caer el muro. Pero un grito, ¿en qué mente cabe? Es más, yo quiero pensar que los grandes científicos de nuestros días podrían hacer estudios y decían, eso es un absurdo. Es imposible. Ay, hermanos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Mira lo que Y yo no sé cuáles sean las murallas de nuestra vida.
pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pero más allá de esa historia, Jericó nos recuerda, hermanos, que en una ocasión entraron los espías, según el capítulo 2 del libro de Josué. Y salió una mujer. Esa mujer se llamaba ¿cómo? Rahab. Era la más desprestigiada de su sociedad, la que de ella no se esperaba nada, pues lamentablemente llevaba en sus hombros la reputación de ser prostituta. Y el relato bíblico así lo dice, Rahab la ramera o Rahab la prostituta. Pero ella hizo algo que no hizo nadie más. Rahab, al igual del ciego, era consciente de la realidad. Vamos al libro de Josué en el capítulo 2 y vamos a ver cómo es que Rahab era consciente de su realidad. Está fría, gracias. Vamos a Josué. Recuerda que este ciego era un ciego ¿qué? Consciente. Sabía que estaba ciego y que solo había alguien que podía restaurar su vida. Jesucristo. Sin embargo, dijimos que hay otros ciegos inconscientes. Piensan que ven, piensan que están bien, piensan que lo tienen todo, que no falta nada en su vida, pero no tienen nada, son ciegos y le falta todo en su vida. Porque tener cosas materiales no es lo importante. Es tener a Cristo en el corazón. Porque si Cristo no está en tu vida, hermanos, si Cristo no está en nuestra vida, en mi vida, de nada sirve las tantas cosas que tengamos. Ya estamos cansados de las mismas historias de los grandes artistas, de los grandes millonarios que vienen y se suicidan, se matan. ¿Por qué? Pero no que tenerlo todo, tenían casas, tenían todo lo que el hombre pudiese desear, pero no satisface. No hay paz, porque esa solamente viene de Jesucristo. Bueno, Rahab era una mujer que era una mujer que era consciente de su realidad. En el capítulo 2, el verso 9, dice que los espías llegaron allí y entraron a la casa de Rahab, la ramera, y Rahab lo escondió y dijeron, mira, el rey supo, hay unos espías del pueblo de Israel que vinieron a la ciudad y nos dicen que pues ellos vienen a querernos destruir. Son espías, hay que agarrarlos antes que nos hagan daño. Y entonces ellos entraron allí. La casa de Rahab estaba sobre los muros que estaban predestinados a ser destruidos. Y el relato bíblico nos enseña que su casa no fue tocada. El juicio de Dios que venía sobre esa ciudad, sobre esta mujer, no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque ayudó a los hijos de Dios. No solo porque ayudó. El Señor tenía un propósito para ellos. También tenía un propósito. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque creyó en la sangre preciosa de Jesucristo. Creyó en el Dios de la salvación. Aceptó el evangelio maravilloso de Jesús. Y dice la palabra de Dios que los espías llegaron allí. Mire el verso 9 en el capítulo 2. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire las palabras de esta mujer. ¿Sabía? ¿Sabía de Dios? Sí. Sabía. Había escuchado. ¿Sabía que había un Dios todopoderoso? Sí. Sabía. ¿Sabía que el Dios todopoderoso no hay nada imposible para él? Sabía. Pero Rahab como prostituta hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo sé, pero no me importa. Voy a actuar igual que mi pueblo. Voy a actuar igual con la misma indiferencia que mis hermanos de allí de Jericó. Pero es una mujer valiente que decidió creer en Jesucristo. A pesar de lo que decía su sociedad. A pesar de lo que decía su entorno. Y a pesar de la reputación que ella llevaba. Entendió que Dios ama a sus hijos y que los acepta cuando vienen con corazones sinceros a Él. Amén. Y dice el relato bíblico, hermanos, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¡Wow!
Usted se imagina que usted ni sabe qué tipo de persona hay allá, pero ya esa ciudad está temblando de miedo porque han escuchado que esa nación, no por ser grande ni numerosa, como dice Deuteronomios, sino porque Dios los amó, pero ellos sabían de esa nación y temían, no porque eran grandes y numerosos, porque Dios estaba con ellos. Porque el Dios de las proezas estaba guiando a ese pueblo. Y el relato bíblico, hermanos, dice, porque hemos oído, verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas, ¿de dónde? Del Mar Rojo. Hemos escuchado, hemos visto, pero que Dios abre el mar para que su pueblo pase. Su Dios lo ha hecho, hemos oído. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿No dicen amén por esto, hermano? Amén. Qué maravilloso. Usted imagínese que un día va a hacer obra misionera y la gente murmura, mire, pero esta persona, Dios hace maravillas, ha hecho milagros, ha hecho cosas que nunca se imaginó. Y antes de tocar la puerta, esa persona ya la está esperando. Porque he escuchado que Dios ha hecho maravillas en tu vida y yo quiero que esas maravillas sean hechas también en mi vida. Entonces Rahab, hermanos, dice la palabra de Dios allí, si nosotros seguimos leyendo, que Rahab, bueno, hizo jurar a estos hombres, estos dos espías, y le dijo, júrenme por Jehová, que cuando venga y el Señor les entregue en su mano esta ciudad, mi familia, yo, mis hijos, mis parientes, nadie será tocado. Y ellos juraron. Pero dijeron con condiciones. Dijeron, bueno, juramos, pero si tú lo divulgas, se rompe el juramento. Otro, si tú sales de tu casa con tu familia, se rompe el juramento. Y saben, aquí hay una lección, hermanos. Dios ha puesto un cerco protector para sus hijos. El que salga de ese cerco protector, el texto bíblico le dijo allí, a los espías le dijeron a la mujer, la sangre de ustedes será sobre ustedes. Dios ha puesto un cerco, hermanos. Que si salimos de ese cerco, Dios ya no se hace responsable. Porque Dios ha puesto un cerco a sus hijos. Otra cosa, hermanos. Otra cosa, hermanos. Hay un elemento que salvó a la mujer y que salvó a los espías. Solo una cosa. Dice el texto bíblico, la historia narra que la mujer agarró un cordel, ¿verdad? Un cordel, ¿cuál color era? Rojo. Rojo, algunas versiones se llaman como granada, ¿verdad? O escarlata. Era rojo. Pues por ese cordón bajaron los espías, ¿sí o no? Y ese mismo cordón fue la señal que los espías le pidieron para que cuando vinieran a conquistar la ciudad, los dejaran libres. Saben, hermano, ese cordón escarlata rojo representa la sangre preciosa de Jesús. Y es maravilloso que la sangre preciosa de Jesús fue la que salvó a los espías, pero fue también la que salvó a la mujer. Hermanos, y es la sangre maravillosa de Jesús la que te salva y la que nos salva por su sacrificio, por su sangre vertida en la cruz del Calvario.
De manera que regresaré. Esta mujer era consciente que necesitaba de Dios, al igual que el ciego. ¿Cuál fue el resultado para la mujer? Salvación. El capítulo 2, el versículo, ahí el versículo 52 termina diciendo que, 51 y 52, que la mujer se mantuvo con el pueblo. Cuando se relata el capítulo 6, ¿verdad?, que es la conquista, los últimos versículos narran que la mujer se mantuvo entre el pueblo de Israel hasta hoy, dice el relato bíblico. De manera que ella aprendió las historias, las leyes, los mandamientos del Señor, el amor de Dios, su misericordia, su bondad. Hermanos, siguió a Jesús por el camino también esta mujer. Ahora, si regresamos finalmente al relato de Marcos, nos dice el capítulo 10, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a ¿qué? ¿Qué dice el versículo 47? Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue la misma misericordia que salvó a Rahab cuando Jericó iba a ser destruido. Y es la misma misericordia que en Jericó se manifestó con este ciego, con Bartimeo. Y hermanos, es la misma misericordia de Jesús la que nos puede salvar a ti, te puede salvar, me puede salvar a mí. De manera que si fue real para Rahab, de manera que si fue real para Bartimeo, también puede ser real para tu vida. Y también puede ser real para mi vida. Y la primera lección que podemos encontrar es que, una, ya dijimos, Bartimeo era consciente de su ceguedad. Número 2, el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandando a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Ten confianza, levántate, te llama. Y esta mañana el Señor Jesús también nos dice eso. Hoy día todos podemos presentarnos bonitos con camisa de cuadro, corbatín, ¿verdad? Pero nadie conoce los dramas de la vida del ser humano. Solo Dios. Y hoy, esta mañana, el Señor te dice: ten confianza, levántate, pues Él te llama. ¿Cuántos quieren responder al llamado de Jesús? Amén. La palabra de Dios dice, y la última, y allí dice, hay gente, allí los discípulos decían: no, cállate, guarda silencio. En la vida cristiana, hermanos, van a haber personas que van a querer, Satanás la va a usar para destruir tu vida, para no ir a Jesús. A veces nuestros propios preconceptos nos van a impedir ir a Jesús. Nuestras propias ideologías van a impedir que vayamos a Jesús. Pero tenemos que hacer lo que hizo el ciego. Entre más le decían, él más clamaba. Hermanos, entre más te quiera el enemigo destruir, más tienes que clamar a Jesucristo. Más tienes que decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Finalmente dice el versículo 52 que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y él y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. La palabra de Dios dice que los que siguen en Apocalipsis, que los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quieres seguir a Jesús esta mañana? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar entonces. Eterno Padre, esta ya tarde queremos ponernos en tus manos y confesamos, Señor, y con nuestro corazón que queremos seguir a Jesucristo. Por donde quiera que vayas, Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí hay hijos tuyos, corazones sinceros. Tómalos, transfórmanos, Señor, para gloria de tu nombre.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén.